¿Cómo es posible que un pequeño movimiento surgido en una provincia remota y polvorienta del Imperio Romano terminara transformando el mundo entero? Es sin duda una de las historias más extraordinarias que existen y vamos a analizarla. Esa es la pregunta central, ¿verdad? El gran enigma histórico que vamos a tratar de resolver. Es una historia de supervivencia, de crisis internas profundas y sobre todo de un giro del destino que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Pues todo empezó de una forma muy, pero muy humilde. Un puñado de discípulos en Palestina siguiendo las enseñanzas de su maestro. Pensemos que en el vasto y poderoso Imperio Romano eran prácticamente invisibles. Y sin embargo, apenas 300 años después, esa misma fe era la religión oficial del imperio más poderoso del planeta. Un cambio, wow, radical y absolutamente asombroso. Muy bien, empecemos a desglosar esto. Y es que el primer gran obstáculo que enfrentó la Iglesia no fue externo, para nada. Fue un problema interno, una profunda crisis de identidad. Y aquí vemos el primer gran choque. Por un lado estaban los cristianos hebreos de Palestina. Su postura era, para ser cristiano primero hay que ser judío y cumplir con la ley de Moisés. Punto. Pero por otro lado estaban los cristianos helenistas, judíos de la diáspora con una mentalidad digamos más global. Ellos creían que la fe debía estar abierta a todo el mundo, sin barreras. Entonces el punto crucial era este. ¿Se iba a quedar esta nueva fe como una pequeña rama cerrada del judaísmo? ¿O tenía el potencial de convertirse en una fe universal abierta a toda la humanidad? Era la famosa cuestión de los gentiles. La respuesta llegó en un momento decisivo: el Concilio de Jerusalén. El conflicto que explotó en Antioquía obligó a los líderes, gente como Pablo y Bernabé, a viajar a Jerusalén para debatir el futuro. Y la decisión que tomaron fue de verdad histórica. No se iba a exigir la ley mosaica a los conversos no judíos. Esta única decisión, piénsenlo, le abrió las puertas de la fe al mundo entero. Pero claro, al abrirse al mundo, esta fe se encontró con un nuevo y muy poderoso enemigo, el Imperio Romano. Y la amenaza era muy, muy real. Desde el emperador Nerón, que los usó como chivos expiatorios por el gran incendio de Roma, hasta Decio, que ordenó sacrificios obligatorios en todo el imperio. Y finalmente, Diocleciano, que desató la gran persecución, la más sistemática y brutal de la historia romana. La supervivencia misma de la Iglesia estaba en juego. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Si la persecución era tan constante y tan intensa, ¿cómo es posible que la Iglesia no solo sobreviviera, sino que, además, creciera y se fortaleciera? La respuesta, sorpresivamente, está en este número. Entre el año 64 y el 313, o sea, el periodo de las grandes persecuciones, los cristianos experimentaron aproximadamente 120 años de relativa paz. Resulta que la persecución no fue continua. Hubo periodos bastante largos en los que las autoridades romanas, pues, estaban distraídas con otras cosas, guerras en las fronteras, crisis económicas o simplemente la inmensidad del imperio. Y esta paz, aunque precaria, fue absolutamente crucial. Permitió a las comunidades organizarse, construir lugares de culto y, sobre todo, crecer. Pero los peligros no solo venían de afuera, ¿eh? Al mismo tiempo que luchaban por sobrevivir al imperio, dentro de la Iglesia se libraba otra batalla, una lucha por el alma misma de la fe. Y es que surgió un verdadero caos de ideas. Estaba el gnosticismo, que hablaba de un conocimiento secreto y que el mundo material era malo. El marcionismo, que directamente rechazaba al Dios del Antiguo Testamento. O el arrianismo, que negaba la plena divinidad de Cristo. Ojo, estas no eran simples diferencias de opinión. Amenazaban con fragmentar el movimiento en incontables sectas rivales. ¿Y cuál fue la respuesta de la Iglesia a esta crisis interna? Pues definir sus creencias fundamentales. Se convocaron grandes concilios, como el famosísimo Concilio de Nicea en el año 325, para establecer una doctrina unificada y ortodoxa. El objetivo era claro: crear unidad a partir de la diversidad de creencias. Y entonces, justo cuando la Iglesia había superado crisis internas y externas, ocurrió el giro más dramático de todos. Un emperador romano tiene una visión, gana una batalla crucial y le otorga su favor a la misma fe que sus predecesores habían intentado aniquilar. El cambio fue radical. Antes de Constantino, ser cristiano significaba reunirse en secreto, arriesgarse al martirio, tener iglesias muy simples en casas. Después de Constantino, significaba contar con el patrocinio del emperador, conversiones masivas y la construcción de basílicas grandiosas. La iglesia pasó de la clandestinidad al centro del poder. Así de simple.
Pero esta nueva relación con el poder imperial trajo consigo consecuencias profundas y, la verdad, bastante complejas. Se sentaron las bases de una fusión entre Iglesia y Estado que definiría la civilización occidental durante más de 1000 años. Esta crítica es muy potente, ¿no? Lo que sugiere es que, al aceptar el favor del imperio, la Iglesia sacrificó parte de su independencia y de su espíritu profético original. La alianza con el poder definitivamente tuvo un costo. Y esta es la máxima ironía de todo este viaje. La fe que comenzó desafiando al poder imperial ahora estaba entretejida en la misma tela del imperio. El grupo perseguido se convirtió en parte integral del sistema. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión, una que resume el complejo legado de esta increíble transformación. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión de los emperadores, ¿qué se ganó y qué se perdió?